Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y con Álvaro Jiménez y Felipe Campos en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El anuncio de la nueva ciudad deportiva del Club Deportivo Castellón es inminente. El acuerdo entre vendedores y compradores total, por lo que probablemente la próxima semana sea ya oficial. El club va a adquirir más de 120.000 metros cuadrados en la urbanización La Coma, muy cerca del campo de golf del Mediterráneo, y ya trabaja incluso con proveedores para cumplir plazos de construcción. Hoy hablamos de la futura ciudad deportiva, así como de la pelea por la permanencia y de los 800 orelluts que se van a desplazar el próximo fin de semana hasta Elche. Todo ello en una jornada en la que seguimos a vueltas con la fecha para recuperar el Villarreal español. Esperemos que sea la mejor fecha para el submarino. Con todo ello y con especial atención a una mix que se está complicando la vida en las últimas semanas. Esto es Ser Deportivos Castellón. Hasta las 4. Arrancamos. Ser Deportivos Castellón. Y lo hacemos hoy con el Club Deportivo Castellón y con la noticia del día. Noticia que adelanta Radio Castellón Cadena Ser y que hace referencia al inminente anuncio de la compra de terrenos para la futura ciudad deportiva. El Club Deportivo Castellón podría anunciar en los próximos días, probablemente la próxima semana, la compra de los terrenos. La idea inicial es que incluso se pudiera anunciar o se podía haber anunciado esta semana, pero seguramente habrá que esperar a la próxima. De hecho, así lo dejaba entrever ayer aquí, en Ser Deportivos, el director general corporativo del Castellón, Willy Fente, quien se mostraba optimista ante la inminente adquisición. A ver, es inminente, estamos todos cruzando los dedos, no puedo decir más, pero desde luego lo que puedo asegurar es que para las próximas temporadas será el epicentro de nuestros esfuerzos. Bueno, pues como veis, la adquisición de los terrenos es inminente. Se barajaba, insisto, la posibilidad de anunciar la compra esta semana, pero seguramente haya que esperar a la próxima para conocer con detalle el proyecto de la construcción de esta nueva ciudad deportiva. Pero, según información que ha tenido acceso y que maneja esta casa, Radio Castellón Cadena Ser, los terrenos en cuestión estarían localizados en la urbanización La Coma, muy cerca, muy cerca del campo de golf del Mediterráneo. En total, algo más de 120.000 metros cuadrados construibles en los que se van a instalar múltiples campos de fútbol, tanto para fútbol profesional como para fútbol base. Campos que empezarían a construirse en breve, con el fin de que las obras puedan estar acabadas lo antes posible. No sé yo si decir para verano, para el mes de agosto y para la pretemporada del Club Deportivo Castellón, pero lo antes posible. De hecho, el Castellón, fijaros si tiene prisa, que ya ha comenzado a planificar los trabajos previos a la construcción, involucrando a proveedores. Ya ha hablado con arquitectos, ya ha hablado con ingenieros, ya ha hablado con empresas de construcción, todo con el fin de cumplir, insisto, con los plazos establecidos para la edificación de las nuevas instalaciones. Esa es la noticia que os adelanta Radio Castellón, que el Club Deportivo Castellón ya tiene un acuerdo para la compra de terrenos, más de 120.000 metros cuadrados en la urbanización La Coma, muy cerca del campo de golf. Anuncio seguramente la próxima temporada. La próxima temporada, faltaría más. La ciudad deportiva, por tanto, se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos, sin duda, del Castellón. Va a tener el Castellón una ciudad deportiva que antaño habría soñado, un Castellón que va a trabajar en este proyecto, pero también no se olvida del Estadio Castalia y de la remodelación de alguna de las zonas del Sky-Fi. De hecho, así lo contaba también ayer el propio Fente aquí en Ser Deportivos. Sí, es verdad que venimos también de una situación complicada, era un estadio necesitado de reacondicionamientos y ya en un primer lugar tenemos lo que nos requiere y obliga la Liga para cuidar ese producto visual que es el comercializan y luego por nuestra parte también intentar dar el mejor de los servicios a los abonados dentro de los recursos que tenemos. Entonces sí que hay previsto otro tipo de recondicionamientos. Por ejemplo, tenemos para el año que viene
que no lo requiere la Liga. Vamos a revisar todo el sistema de accesos, tendremos que integrar el sistema ABET de la Liga y poner tornos, que eso también nos ayudará a nosotros también a tener pues más fiabilidad en los datos de accesos de los abonados, que es algo que siempre ha estado en debate dentro del club. Y poco a poco también pues mejorar, encima de la mesa tenemos otros proyectos como mejorar las zonas de palco de empresas, la zona de VIP de tribuna baja, pero bueno, eso son cosas que veremos si las podemos llevar a cabo, pero desde luego está dentro de la estrategia del club. Sin duda, con estos avances el Castellón se va a posicionar de manera firme hacia un futuro muy esperanzador, con esa adquisición de los terrenos y con la creación de una ciudad deportiva que puede ser un punto de inflexión para la entidad, que le va a permitir sin duda, yo creo que elevar, ¿no?, su nivel de competición y consolidar su identidad en el ámbito deportivo nacional. Todo ello para crecer, como decía el propio Bulgaris esta semana en una entrevista al Equipe, el medio francés por excelencia. Decía Bulgaris: 2 años para salir de tercera división, ya está. 4 para ascender a la Liga, no lo sé. Ese es el objetivo, eso es seguro. Terminar por delante del Real y del Barça, probablemente nunca suceda. Pero jugar en la Liga de Campeones o en Europa es posible, por supuesto. ¿Por qué no?, si las estadísticas lo dicen. Así lo explicaba Bulgaris en declaraciones al Equipe, y así reflejaba ayer su ambición Evelyn Villarreal, responsable de ventas de Sky-Fi. Claro que sí, y ojalá esa decisión fuera solamente mía, Xavi, me encantaría decirles que sí por muchos años por venir, pero lo que sí te puedo decir es que Bill está muy emocionado con el progreso del equipo, está muy enfocado en seguir apoyando el crecimiento que han visto hasta ahora, y está muy entusiasmado por la oportunidad de capturar la Copa y poder tomar una imagen satelital y celebrar la unión de estos dos equipos. Eso sí lo aseguro. Objetivo, un título. Bill es el propietario de Sky-Fi, amigo personal, por cierto, de Bob Bulgaris. Son tanto las de Bob como las de Bill palabras mayores, pero ojalá Bob Bulgaris y Sky-Fi tengan toda la razón del mundo. Para ello, el presidente tiene la clave. Hay que predecir mejor que los rivales. Decía Bulgaris: si nuestras predicciones no son muy buenas, pero aún así son mejores que las de nuestros oponentes, está bien. Nuestro objetivo no es ser perfectos predictores de fútbol, sino predecir mejor que otros. Esperemos que lo consiga, pero primero, desde luego, hay que ir paso a paso y hay que lograr la permanencia en segunda división. Ahora mismo son 8 puntos de ventaja los que tiene el Castellón sobre el descenso. Hoy, por cierto, recuerdo que hay un duelo en la zona baja. Esta noche se juega el partido pendiente de la jornada 24 entre el Racing de Ferrol y el Burgos. A nosotros, hombre, pues nos interesaría un empate o igual una victoria del Ferrol para mantener al Burgos un poquito más abajo. Recuerdo que el Castellón es 12º, 8 puntos por encima del Eldense, que marca ahora mismo el descenso a primera ref y tiene 11 puntos de distancia respecto al playoff. El Castellón tiene a día de hoy 39 puntos y, ojo, porque con 9 más tal vez podría tener ya en su mano la salvación, porque históricamente la permanencia virtual en segunda división se sitúa en los 48 puntos. Son las 3:28, hacemos una breve pausa, un par de minutos y a la vuelta hablamos precisamente de eso, de números y de permanencia, con Carlos Cariño. Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón. Papis, quiero celebrar mi cumple en Victoria Eventos. Sí, que ahí fue la comunión de Ana y fue una pasada. También lo pasamos genial el día de nuestra boda y en la fiesta de jubilación del Yayo. A nosotros, los mayores, siempre nos tratan genial. Nuestra experiencia preparando todo tipo de eventos te hará disfrutar de cada fecha señalada y los más peques saltarán de emoción en nuestro Gran Chic Park. Victoria Eventos. Hazlo bonito. victoriaeventosalmazora.com 964 109 858. Red Piso Castellón. Valoración gratuita de tu inmueble. Empresa nacional con 250 oficinas, asesoramiento, seriedad, 16 años y una base de datos con más de 1 millón de compradores. Calle Asensi 24 y 964 74 9802. Red Piso, la seguridad de acertar.
¿Aún no sabes con quién vender tu casa? ¿Qué va? Sigo buscando el lugar adecuado para hacerlo. Te recomiendo Inmobiliaria Núcleo. Son expertos y vendieron mi casa en menos de 30 días. ¿En serio? Eso suena perfecto. Inmobiliaria Núcleo. El arte de vender con excelencia. ¿Te has enterado? Ya hay dentistas en Castellón que pueden poner implantes dentales en un día. ¿En un día? Eso es cosa del pasado. Mi dentista es capaz de poner tus implantes dentales en solo 6 horas. ¿En 6 horas? Como lo oyes, Javier Cabrera coloca implantes dentales y los dientes fijos en 6 horas. Sales de la clínica sonriendo. En Clínicas Cabrera hacemos tu sonrisa realidad. Pide cita en clínicascabrera.com. Primera visita con radiografía gratis. En la vida hay que fluir, ser flexible como el bambú. O como con el SEAT Flex, con el que tienes toda la gama SEAT con hasta 10 años de garantía y desde 90 euros al mes. Solo tienes que elegir entre gasolina, diésel, híbrido o híbrido enchufable y con entrega inmediata. Tu SEAT en M Motor, Avenida Castellbell 87, Castellón. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Continuamos en Ser Deportivos y nos vamos a marchar hasta la delegación del diario AS para hablar de números con Carlos Cariño. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. Te leíamos hoy en el diario AS, nos dabas números interesantes. Desde que hay 22 equipos en segunda división, la media de puntos del quinto por la cola está sobre los 48 puntos más o menos. Al final habrá que remar hasta llegar a esa cifra, aunque ha habido años que con 50 incluso ha habido quien ha bajado a primera ref, ¿no? Oye, Xavi, en primer lugar tengo que decirte una cosa, te cambio ahora mismo a Pero Altani por Bulgaris, Aquí en Málaga. Bueno, tiempo por venir futuro, ¿eh? Bueno, bromas aparte. La verdad es que, bueno, yo me puse a echar cuentas, porque claro, en 26 temporadas, de las 98-99, la Liga tiene 22 equipos, ¿no? Se habla mucho de la salvación 50 puntos como cosa segura, y evidentemente de seguro no es, aunque sí probable, porque resulta que en esta presente temporada nos encontramos con que la media, efectivamente, de salvación del quinto por la cola, es decir, la boya del descenso, como digo yo, es 48,61. ¿Qué te encuentras? Te encuentras, por ejemplo, que en estas temporadas, solamente en 5 temporadas de estas, en 5, solo han descendido con 50 o más, y que con 51 solamente abajo uno, que fue el Deportivo de La Coruña. Es decir, que más o menos yo creo normal es que el Castellón, en este caso concreto, con 3 victorias y se ponga los 48 puntos, pues esté salvado, aunque claro, tú tampoco te puedes confiar. La permanencia más barata creo que ha sido 45, ¿no? Hubo 2 años que fueron 45 puntos. Fue un año con Osasuna, creo que recuerdo, en 2014, y otro en el Málaga. El Málaga en el año 2021-22, que se sacó con 45 puntos, porque esa campaña, digamos, jugó ese equipo que son peor, que fue el Amorebieta y el Sanse. Pero lo normal es más o menos con 44 bajas, con 45 bajas, con 46 casi siempre bajas, con 47 puedes bajar y con 48 y 49 te salvas más que bajas, y con 50 por supuesto te salvas más que bajas, pero claro, no puedes decir este salva con 50 puntos, porque la matemática es así, y te puede pasar lo que le pasó al Deportivo de La Coruña, que bajó con 51 puntos, empatado con la Ponferradina, en una secuencia en la cual aquel equipo de básquet, recordarás que empezó muy mal, ganó 7 partidos, pero luego pasó una cosa muy clásica, y es que se desplomó hasta acabar con el descenso. Me imagino que en Málaga, como nosotros, haciendo números, ¿no? ¿Y de qué manera? Hombre, por supuesto. Sí. Hombre, la verdad es que somos digamos, que equipos en este caso parecidos, ¿no? Ascendimos juntos y de alguna forma, pues aquí hacemos números, la cuenta también está clara. Si ganas 3 partidos más, pues estás, si no salvado, sí por con tranquilidad, porque conseguir los 50 puntos hay que conseguirlos, pero no es jornada 32, porque eso te permite soñar con algo más. Yo en el caso de Castellón, Xavi, yo estoy convencido de que este equipo no va a tener ningún problema para salvarse, le va a faltar jornadas para meterse arriba, y atento a lo que te voy a decir, el año que viene el Castellón va a ser un candidato al descenso seguro, sí o sí. Pues ojalá tenga razón y ojalá podamos ir de la mano también, como veníamos desde Primera Ref hacia Primera División, que nos hace mucha ilusión que los históricos del fútbol español estén en el sitio que se merece. Carlos Cariño, cuídate mucho y ojalá tus números den. Gracias, un abrazo muy grande, ojalá. Bueno, pues ya veis, así están los números de la permanencia en segunda división. Para no complicarse la vida hay que hacer 50 puntos, pero igual con 48 podía estar la salvación matemática. Habrá que ver si es posible llegar a esos 50 puntos. De momento, desde luego, vamos a ritmo de lograrlo, porque de hecho el Castellón, lo publicamos también en la web de la cadena SER, es el mejor equipo del último mes de competición con 3 victorias
y un empate superando a Córdoba, Huesca, Málaga, Levante y Mirandés, lo que evidentemente ha levantado la moral de la tropa, una tropa que está dispuesta a movilizarse. De hecho, esta mañana hablábamos con Alberto Aycar, con el presidente de la Federación de Peñas, y nos confirmaba que van a ser 800 los seguidores orelluts que van a estar en el Martínez Valero este fin de semana. Y ojo, porque ese va a ser el primero de los desplazamientos que tiene previsto el Club Deportivo Castellón, porque luego quedará el del Ciudad de Valencia, más allá de que la fecha desde luego no es nada buena. Poner el partido domingo a las 2 en pleno día de Magdalena, de romería, no es la mejor fecha, pero va a haber mucho albinegro en el Ciutat de Valencia y luego nos queda también el desplazamiento a Cartagena. Veremos si mañana podemos hablar con Alberto Aycar, porque hoy habíamos quedado con él, pero me imagino que por una cosa u otra no hay manera de localizarlo. Pero a quien sí que tenemos al otro lado del teléfono es a Juan de Pérez. Juan de Pérez es compañero de Estadio Deportivo y os preguntaréis, ¿y por qué vamos a hablar con la gente de Estadio Deportivo? Pues lo vamos a hacer porque ellos han destapado una información que es interesante para el futuro futbolístico de un jugador del Club Deportivo Castellón como es Gonzalo Cretaz. Ya sabéis que Gonzalo acaba contrato el próximo mes de junio. Ya os hemos contado en esta casa que el Club Deportivo Castellón le ha hecho llegar una oferta de renovación desde hace muchísimo tiempo. No hay acuerdo de momento entre las partes. Es verdad que desde el Castellón lo que nos cuentan es que ellos no saben nada todavía del futuro de Cretaz. De hecho, Cretaz no les ha comunicado que no vaya a continuar en el Castellón, que vaya a rechazar definitivamente la oferta de renovación y que se vaya a marchar a otro equipo. Pero también es verdad que Cretaz no ha comunicado que se vaya a sentar definitivamente a negociar con más detalle y que se vaya a cumplimentar esa renovación del portero. Los compañeros de Estadio Deportivo hablan de una oferta al futbolista del Rayo Vallecano de Primera División, incluso hablan de 4 temporadas. Juan de Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Igualmente, ¿el Rayo quiere a Gonzalo Cretaz? Pues sí, así es, lo quiere y tal y como desvelamos ayer en Estadio Deportivo parece que tiene un preacuerdo, ¿vale? Importante ese pre por delante de cuatro temporadas, viendo que el jugador no renueva y que además el Rayo Vallecano necesita un pequeño refuerzo a la portería, ¿no? No porque Batalla no esté funcionando ni mucho menos, sino para precisamente presentarle competencia al también portero argentino, ¿no? Entonces esa es la idea del Rayo Vallecano, ¿no? Contar con Gonzalo Cretaz de aquí al final, de cara a la próxima temporada. Y bueno, como vosotros bien habéis dicho, es un portero diferencial que está marcando la diferencia en el Castellón, ¿no? Repasando números estos días y demás, bueno, la temporada pasada hubo 37 de 38 partidos. Esta temporada es indiscutible, es de los jugadores que más minutos ha jugado en segunda división, o sea que es una apuesta de futuro del Rayo Vallecano y que si se concreta habría que ver cómo el Castellón puede suplirlo, ¿no? Esa sensible baja, ¿no? Pero la información es esa, ¿no? Preacuerdo entre el Rayo Vallecano y Cretaz para las próximas 4 temporadas, información que adelanta Estadio Deportivo. Eso es, para las próximas 4 temporadas. Yo ya a modo de opinión pienso que la decisión de Cretaz de que ese preacuerdo se termine convirtiendo en un acuerdo puede estar muy de la mano en el proyecto que sea capaz de presentarle el Castellón la próxima temporada, ¿no? Un proyecto en el que, como bien decían los compañeros anteriormente, el Castellón pueda aspirar a meterse en esa pelea por el ascenso, en esa pelea por el playoff de ascenso, ¿no? Ahí puede estar un poco la baza de los albinegros, creo. Bueno, pues veremos si es posible que haya ese acuerdo o no, desde luego si viene el Rayo Vallecano. Y le pone encima de la mesa un proyecto de Primera División y a lo mejor al ritmo que va el Rayo de Europa, es muy difícil, prácticamente imposible que el Club Deportivo Castellón pueda competir con el Rayo para retener a Cretaz, por mucho que el proyecto del Castellón pueda ser a la larga también ambicioso. Pero ahí está la noticia que adelantan los compañeros de Estadio Deportivo, ese preacuerdo entre el Rayo Vallecano y Cretaz para las próximas 4 temporadas. Habrá que ver si el futbolista en algún momento confirma esta información. Juan de Pérez, un placer escucharte como siempre. Un placer, igualmente. Y por cierto, antes de cerrar con el Club Deportivo Castellón, dejadme que eche atrás en el guión porque tenemos al otro lado del teléfono, hemos podido ya localizar al presidente de la Federación de Peñas, Alberto Aycar. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Xavi, muy buenas, ¿qué tal? 800 a Elche, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, la verdad que no. Y ya llevamos unos partidos que estamos subiendo hacia arriba, entonces, bueno, es momento de apoyar al club, momento de apoyar al equipo
y vamos todos a una, sí. Me han dicho que todavía queda alguna que otra plaza. Creo que tenéis montados ya 3 autobuses en diferentes horarios. ¿En alguno todavía queda alguna plaza para estar presente en ese partido en el Martínez Valero, donde además estáis preparando un corteo en la previa del encuentro para recibir al equipo, ¿no? Sí, nosotros tenemos, son 2 autobuses a las 11:30 de la mañana que salen desde Castalia para ir a comer allí con la Federación de Peñas del Elche. Tenemos 2 autobuses que salen a la 1:30 de la tarde, que llegarán allí sobre las 5:30, pero bueno, sí, luego pues apoyando a la grada de animación, apoyando el corteo, apoyando y sobre todo lo más importante estar con aficiones amigas como la del Elche por el tema de todas las aficiones. Entonces, a partir de ahí, ojalá nos llevemos los 3 puntos, pero bueno, vamos a ver. Oye, muy largo. Tenéis faena a raudales, porque empezamos por este desplazamiento a Elche, pero es que luego viene el del Ciutat de Valencia, que lástima del horario, pero bueno, vamos a ver, yo creo que va a responder mucha gente, y el de Cartagena, que no se presenta nada mal. Sí, tenemos el de Levante Lugo, que bueno, pues pilla el día de la subida a la Magdalena. Claro, es que tela, pero bueno, creo que quedan pocas entradas ya a la venta en la app de Aficiones Unidas. Qué bueno. Luego tenemos Cartagena. Pues es el mes que tenemos de oxígeno para ver si conseguimos lo que nosotros esperamos, que es la permanencia. A partir de ahí lo que sea. Oye, Alberto, la última, cuando lees al presidente hablar de que este equipo podría llegar algún día a jugar en Europa y cuando escuchas a la representante comercial de Sky-Fi decir que el apoyo al Castellón puede ser durante mucho tiempo y que les gustaría hacer una foto satelital de cuando el Castellón levante un trofeo, ¿a uno qué se le pasa por la cabeza? Bueno, pues quien conoce por lo poco o mucho que lo podemos conocer nosotros a Bob, es algo de esperar. O sea, luego vamos a ver si llega o no llega, pero lo primero es subir a Primera División paso a paso y vamos a ver. Pero todo pinta muy bien. Esta junta directiva y este presidente van a muerte con el Castellón y todo se está viendo poco a poco en los plazos que se están dando. A partir de ahí vamos a ver cómo va todo, pero obviamente no es de esperar que el Castellón pueda jugar en la Champions sin ningún problema. Veremos lo que pasa, Alberto Icart. Ojalá algún día tenga que repetir estas palabras y decir, ¿te acuerdas lo que decíamos en el mes de marzo del año 2025? Y nos reiremos porque no nos podremos ni creer, tiraremos de los pelos de la manera fuerte si eso llega a ocurrir. Alberto, cuídate mucho. Muchas gracias, Xavi. Las 3:42, a vuelta de pausa, Villarreal Club de Fútbol. Tu cocina soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Ven a diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con nosotros para inspirar tu día a día. Hasta el 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Castellón conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cine, la conferencia de Yolanda Domínguez, la entrega del Premio Olimpia y la cursa de les dones del domingo 9 integran la programación para reivindicar la igualdad. Es cosa de todos. Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de Castellón. Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. La Dana nos golpeó con fuerza, pero no pudo llevarse nuestras ganas de seguir adelante. Hoy las ferreterías Coinfer de la zona Dana han abierto de nuevo. Cada compra tuya es un gesto de apoyo y un paso hacia la recuperación. Consulta en coinfer.es las ferreterías de la Dana. En Catering Mirabete creamos menús personalizados para eventos particulares y profesionales, empresas, centros educativos y ludotecas, entre muchos otros. Te ofrecemos una amplia oferta de platos para poner un toque de sabor a tu próximo evento. Catering Mirabete, más de 40 años cuidando tus celebraciones. Descubre más en cateringcastellón.es. Pelota para López Corsa, recoge el balón el Ibiza, lo adelanta el Cascais, saque de banda para pasar, lanza por Fiesta y gol, 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 gol. Gol de Croman, ocasión proclamándose campeón de vehículos de ocasión.
En Castellón, Croman Ocasión. Máxima calidad al mejor precio. Haz tu casa más eficiente con Cabañero Ventanas. Benefíciate de la campaña Next Generation con ayudas de los fondos europeos. Ahorra un 40% en el cambio de tus ventanas. Gestionamos y presentamos la ayuda sin coste adicional. Infórmate en nuestra tienda en Plaza Clavé. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Continuamos en Ser Deportivos, es tiempo para hablar del Villarreal, un Villarreal que ya está preparando a conciencia el partido frente al Alavés del próximo sábado, después de no haber jugado, ya lo sabéis, el pasado lunes frente al Español. Ahora queda el Villarreal pendiente de esa nueva fecha para el partido. Se especula que podría ser el 2 de abril miércoles, pero al Villarreal no le hace gracia que se juegue la semana que hay partido entre Getafe y Athletic Club de Bilbao, es decir, jugarían el fin de semana contra el Getafe, luego habría que afrontar ese partido contra el Español y luego el encuentro contra el Athletic Club de Bilbao, con lo que habría en juego en ese partido. Otra alternativa es el 9 de abril, precisamente después de jugar contra el Athletic Club de Bilbao, pero claro, es que el siguiente fin de semana hay un partido contra el Betis, que depende de cómo vayan las cosas, igual te estás jugando la quinta plaza contra el equipo andaluz. Así que el Villarreal lo que ha propuesto es jugar después de la final de la Copa del Rey, el 27 de abril, pero yo no sé si el Español va a querer esperar tanto. Así que ahí están, tirando unos y tirando otros de la cuerda para ver por qué lado se decanta el asunto. Y si no hay acuerdo, pues tendrá que ser finalmente la Federación y la Liga las que pongan la Liga, no la Federación, la que ponga definitivamente el horario. Iñaki López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas. Charly Gracia, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Xavi. Todo esto, Iñaki, llega después de que no se jugara el partido contra el Español. Menos mal que no viniste, porque me acuerdo que hablé contigo, me dijiste, sí, voy para allá, para Villarreal. Al final no viniste. Pues mira, esos kilómetros que te quitaste de encima. Pero claro, lo sorprendente es que tú a las 7 me decías, oye, que igual voy para allá. Digo, pues hombre, si hubieras venido, pues a ver el partido. Pero ¿qué pasa? Que a las 7 nadie fue capaz de decir, ese partido no se va a jugar. Nadie fue capaz, ni Liga, ni Federación, ni Generalitat, de suspender un partido para evitar que 14.000, 15.000 personas fueran al Estadio de la Cerámica. Hay cosas que se siguen haciendo rematadamente mal. Sí, es que ahí viene, Xavi, el principal problema, visto desde mi parte. Tanto yo, por mi parte, que me hubiera comido una de kilómetros importante, tanto ir para volver, para no ver ningún partido, cuando a las 6 y pico de la tarde, la alerta roja o ya estaba oficialmente o se sabía que se iba a implementar, lloviera más, lloviera menos o dejara de llover, porque ya después de la dana, después de las consecuencias, ya sabemos que la precaución y la prevención en estos casos es máxima. Entonces, entendiendo esto, yo, lloviera o no lloviera, que eso es el menor de los problemas, lo que no puedo entender es que se espere hasta 3 minutos antes del partido o 2 minutos antes del partido para decidir que se suspende, con el estadio que ya había entrado la gente, que la gente se había desplazado de los pueblos de alrededor que llegarán a Villarreal para ver los partidos y que la gente se había movilizado ya, más allá de los equipos, que al final los equipos en estos, Xavi, quitando lo deportivo es lo de menos, porque la logística de los equipos le permite que no haya ningún tipo de problema en volver a coger y llegar a casa. Pero no puedo entender que con todas las previsiones que se llevaban a cabo durante la mañana y la tarde, que había habido muchísimas reuniones de Generalitat, Diputación, ayuntamientos, etcétera, que no se tomara una decisión antes para evitar esos desplazamientos, porque al final no evitaste esos desplazamientos. Es lo que no puedo entender. Y la parte deportiva, obviamente, es negativa. Pero en estos casos yo creo que lo más importante es lo humano. Desde luego. Charly, por suerte no pasó nada. Los 14.000, 15.000 volvieron sin más problemas a su casa. Pero es que en una situación de alerta roja podía haber pasado lo que nadie espera que pase, ¿no? Yo fui uno de los afectados. A mí me pilló en el estadio. A mí y a un grupo de amigos que invité al palco de Joma. Y la verdad que, como ha dicho el compañero, a las 6 de la tarde no sé si estaba en la alerta roja o estaba a punto de ejecutarla. Sabiendo cómo estamos, venimos de una dana que han fallecido casi 300 personas, creo que esto se podía haber evitado, porque imagínate que yo vivo a 30 kilómetros o 25 de Villarreal. Hay gente, estuve leyendo, que se habían hecho 150 y 200 kilómetros para ver el partido. Claro. Imagínate que nos pillan la carretera, sería otra vez una gorda.
pudiendo haberse evitado. Desde luego que sí. Por cierto, si vamos ya a lo que es lo puramente deportivo, haciendo cuentas, Iñaki, no sé qué fecha te cuadra más, 2 de abril, 9 de abril. Desde luego a mí ninguna de las dos me parece buena para el Villarreal. Tal vez 27 de abril sea una buena fecha, pero claro, nos vamos prácticamente ya un mes después de la fecha del partido. No sé cuál puede ser la solución. Xavi, la solución en estos casos siempre va a dejar a alguien descontento. Eso es un hecho y una realidad que hay que partir de ahí. Porque el calendario está muy, muy, muy comprimido, las fechas son las que son y nunca es bueno suspender un partido para las fechas. Deportivamente, bueno, claro que no le viene bien al Villarreal. Yo creo que llegaba en el momento perfecto para competir contra un equipo como el Español, que está luchando por cosas muy diferentes a ti, y ahora, pues bueno, pues no sabes cómo vas a estar en un mes o en un mes y medio o en 2 meses cuando recoloquen el partido. No sabes a qué jugadores vas a tener o a qué no vas a tener, porque la competición va a continuar. Ya estás con un delay, ¿no? Con un margen ahí de puntos que no sabes qué va a ocurrir. Bueno, pues la incertidumbre nunca es buena. ¿Qué pasa? Que las fechas que hay propuestas al Villarreal, yo estoy contigo, no le vienen bien, claro. no le benefician. Eso es así. Yo entiendo que se va a luchar en los despachos por reubicar el partido, bueno, pues donde mejor le interesa al Villarreal, pero también hay otro factor que se llama el Real Club Deportivo Español, y que hay otros factores que se llaman la Liga y la Federación. Entonces, esto seguro que va a traer consecuencias negativas para alguien, no tengo ninguna duda. Charly, desde luego tú has sido futbolista, que te metan ahora este partido entre un Getafe y un Athletic, o entre un Athletic y un Betis para el Villarreal es un problemón, ¿eh? Es un problemón, pero si fuera una competición europea que jugara la Champions o el Villarreal, como ha estado tantos años jugándola, creo que es un hándicap. Pero estar acostumbrados los futbolistas por plantilla, para mí no es excusa. Creo que el Villarreal va a estar arriba va a pelear por Champions, y no es excusa este partido. Da igual cuando te lo pongan, tienes que ganar, tienes plantilla, equipo y capacidad para hacerlo. Pues veremos, sí. No, que a partir de ahí, cuando lo pongan, creo que tienen que ser campeones. Pues ojalá lo consigan, ojalá se sumen esos 3 puntos, sea cuando sea contra el Español, y no tengamos que mirar con el espejo retrovisor al Betis y podamos plantarle cara en esa pelea por la 4ª plaza al Athletic Club de Bilbao. Iñaki López, Charly, gracias, cuidaros mucho. Abrazo fuerte. Y por cierto, hablando de Europa, ayer se midieron el Real Madrid y el Atlético en Champions. La victoria fue para el Madrid por 2-1. Eso hace que la ventaja de España se amplíe respecto a Italia en esa pelea por la plaza extra de Champions. España tiene 19.321 puntos por los 18.187 de Italia. Hoy juega el Barça en Lisboa ante el Benfica y lo hace el Inter en Países Bajos contra el Feyenoord. Nos interesa que el Barça saque el mismo resultado o mejor que el Inter para mantener la ventaja o seguir ampliándola. Las 3:52, a vuelta de pausa, vamos con el baloncesto. ¿Quieres pagar menos por tu factura de la luz? En Esluz es posible. Por cada amigo que invites, te descontamos €1 en tu factura. Cuantos más amigos, más ahorras. Sin límite. Consigue que tu factura sea €0. Invita a tus amigos, ahorra y disfruta de una energía más barata. Esluz, comparte energía. ¿Aún no conoces Dental Plus? Pues esta es tu oportunidad. Tu primera visita es gratuita y además tu diagnóstico, radiografía digital y presupuesto sin coste alguno. Y para que disfrutes de tus momentos de relax, te regalamos un altavoz Bluetooth en tu primera consulta. ¿Necesitas financiar tu tratamiento? Págalo cómodamente hasta en 24 meses sin intereses. No lo pienses más. Ven a Dental Plus Castellón. Te esperamos con una sonrisa. Encuéntranos en Instagram como Clínica Dental Plus Castellón. Dental Plus, tu sonrisa en las mejores manos. Desde Congelados de Casa queremos que disfruten de la Magdalena con los mejores productos. Tenemos todo lo que necesitan los profesionales y todos esos consumidores que acuden a nuestras instalaciones. Por eso en Dil de Casa tenemos los mejores pescados, carnes, precocinados y al mejor precio. Congelados de Casa, Hermanos Bou 247, junto a Iberdrola, Castellón. ¡Felices fiestas! ¿Buscas desconectar del día a día? El mar, la brisa y el Gran Hotel Peñíscola te ofrecen la escapada perfecta para cualquier época del año. Ven a aprovecharte de nuestro spa y de la tranquilidad de la Costa de Azar. Descuentos para niños mayores de 55 años y familias numerosas. Gran Hotel Peñíscola, donde los momentos especiales cobran vida. Reserva ahora en granhotelpeñíscola.com.
¿Sabes que en Tech Idiomas tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida? Año escolar en Inglaterra, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Alemania o Francia. Entra en techidiomas.es, elige el destino que prefieras y aprende la cultura y el idioma del país que más te guste. Ford Vedat Mediterráneo patrocina la sección polideportivo. Un polideportivo que viene marcado por el baloncesto. Ya os contábamos ayer la derrota el pasado fin de semana en la prórroga 83-87 de la Mix frente a Cartagena. Sexta derrota consecutiva de una Mix que empieza a encender las alarmas. Lo bueno es que el equipo de momento se mantiene un triunfo por encima del descenso. Este era Frederic después del partido. Fallo mío porque hay jugadores que no pueden salir de inicio y me empeño en ponerlos, pero no hay tutía, no hay manera de que cambiemos esa inercia inicial. 37 puntos primer cuarto en contraataques, en rebote ofensivo y en tiro de tres. ¿Qué pasa aquí? No entiendo por qué tiene que ir así las cosas, pero bueno, no hemos fallado tiros libres apenas durante el partido, ha llegado la prórroga, los hemos fallado. Tiros liberados que son para meter con gente que tiene que tirarlos, no los hemos metido. Canastas de debajo del aro sencillas, no las hemos metido. Yo soy el primer culpable de todo, yo siempre me echo la culpa a mí y yo soy el culpable y el responsable. Y también es verdad que hay jugadores que no tengo que poner tanto y me cago y no los siento. Hoy, por ejemplo, a Eric Stutz, tengo que sentar en el Vaya banquillo. palo también de Frederic a uno de sus jugadores franquicia, como es Eric Stutz. Guillermo Prats, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Xavi. Ya van 6 consecutivas, ¿eh? Sí, la verdad es que entramos en una dinámica muy peligrosa. Equipos que antes de esas 6 derrotas teníamos a 5 victorias, como era Lucentum, se ha recuperado y lo tenemos a 1. Y realmente, vamos, el futuro está nuboso por lo menos. Sí, porque además las sensaciones no son buenas, ¿eh? Otra vez mal arranque, como decía Frederic, además con esta rajada luego también sobre Eric Stutz en sala de prensa, no bajan las aguas muy claras, ¿no? Cuando ocurren esas cosas de que los resultados son malos, la fuerza está en el vestuario, en la unidad del vestuario, en que todos rememos en la misma dirección. Y no parece el tema tal como lo relata Frederic. Y sobre todo, vamos, yo lo que no entiendo y ni podré entender son los 37 puntos en un primer periodo. Qué burrada. Cuando tú te estás jugando el estar en la categoría frente a un rival directísimo. Realmente es muy complicado de entender. Claro, pero luego el equipo sí que reacciona y el equipo es capaz de casi llevarse el partido en lo que fueron los 4 primeros cuartos y luego en la prórroga se vuelve a caer. Sí, la verdad es que tuvimos opciones al final de los 40 minutos de llevarnos el partido. Errores puntuales hicieron que no fuera así. Luego el equipo vuelve a tener defectos otra vez en la prórroga y no es capaz de sobreponerse a esa presión que tienes que tener y que tienes que asumir, que es ganar el partido. Guillermo, vista la situación, no sé ahora qué partido nos viene, ¿lo tienes controlado el próximo partido que nos viene? Sí, jugamos el sábado que viene a las 5 en Zamora, que es otro rival directo y que nos ganó aquí en el Ciutat. Es verdad, pues ¿crees que si, ojalá me equivoque, no sacamos un buen resultado en Zamora, la solución pasa por el banquillo? Yo es que no creo que sea Frederic el primer responsable o el único responsable de la marcha del equipo. Yo creo que esto tiene otras miras y que tiene que afectar a todas las personas que están en la estructura de Amics del Básquet. Yo el lunes coincidí con un empresario fuerte de Castellón y él me comentó, sin yo hacerle ninguna autorización, me comentó que para luchar y jugar contra estructuras profesionales tú tienes que tener una estructura profesional, porque si no el profesional está mucho más avanzado y mucho más dispuesto para ganar. Veremos si se soluciona la situación, pero desde luego son 6 derrotas consecutivas y la sensación no es buena, ¿eh? Alrededor de la Mix la sensación no es buena. Ojalá se retome el buen rumbo
y se salve la categoría. Guillermo, un placer como siempre. Un abrazo, Xavi. Vamos cerrando Ser Deportivos. ¿Buscas un coche económico, fiable y con buenas posibilidades de financiación? En Forvedad Mediterráneo tenemos la solución. Nuevo Ford Puma, un SUV creado para conducir, diseño atlético, estilo interior centrado en el conductor y un compartimento Megabox para un almacenamiento adicional. Desde 151 euros al mes, con 4 años de mantenimiento y garantía. En Forvedad Mediterráneo, Castellón, Avenida Baidusó 19. Con Forvedad llegamos a las 4 de la tarde. Mañana más Ser Deportivos. Hasta luego, adiós.